Hijo y del Espíritu Santo. Usted me sigue con su vista. Voy a leer del 1 al 7. Y dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás de ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y ahí la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Como ya oramos, se pueden sentar, pueden tomar su lugar. Bien. Vamos a disfrutar el pastel, ¿verdad? En gran manera. Bien. Vamos a ir al tema de este día. Les voy a dar el tema. Porque es bien importante que tengamos tema, ¿verdad? Para podernos ubicar, ¿verdad? Yo quiero recordarles, hermanos, de que cada primer domingo del mes, cada primer domingo del mes, no por motivos de doctrina ni de dogmas, nada de eso, sino que simplemente para que nuestra mente esté enfocada, recordando algo, ¿verdad? Por motivo de nuestra mente, ¿verdad? Que no se nos olvide, que estemos pendientes. Tomamos la cena del Señor y siempre el mensaje es enfocado en la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo así, ¿verdad? Van a ser prácticamente 12 domingos en el año, es bien poquito, ¿verdad? Así de que por esa razón es que lo ponemos una misma fecha, para que esos 12 domingos en todo el año podamos aprender algo con relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el tema de este día es: ¿qué debemos recordar con la Pascua o con la cena del Señor? Me gusta hacer énfasis en las dos cosas para que veamos de dónde viene el sacrificio de Cristo, lo que es la Pascua y lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Lo que es la cena del Señor. Y siempre recordándole, ¿verdad?, que es la cena del Señor, no es la Santa Cena. No existe la Santa Cena en la Biblia. No existe. Como no existe tampoco Semana Santa, ¿verdad? No existe Semana Santa. En la Biblia no existe. Como no existe Navidad. No existe Navidad. En la Biblia no existe, ¿verdad? Y en la sana doctrina de Jesucristo, estas 3 cositas que les acabo de mencionar no existen. Y debemos de aprender de lo que existe en la Biblia, de lo que está escrito para nosotros y de lo que ya está revelado para nosotros, ¿verdad? A medida que lo vayamos buscando. Entonces, ¿qué debemos de recordar con la Pascua? ¿Qué debemos de recordar con el sacrificio de Cristo? ¿Qué debemos de recordar con la cena del Señor? ¿Verdad? Recordemos que nosotros tenemos una mente que podemos olvidar con facilidad, ¿verdad? Y por ahí hay un dicho que dice, y es bien cierto, esto tiene, los dichos pues, tienen una razón de ser, y el otro día el hermano Fernando nos compartía un dicho, bien hebreo, ¿no? Y existen, ¿no? Entonces, incluso el mismo Cristo usó eso para que lo entendieran, ¿no? Entonces, el dicho dice,
se nos olvida lo que hacemos. Pero lo que nos hacen no se olvida, ¿verdad? A causa de nuestra naturaleza. Pero eso es de los dos lados. A usted se le olvida lo que le hizo a aquella persona, pero a aquella persona no se le olvida lo que usted le hizo. A aquella persona se le olvida lo que le hizo a usted, pero a usted no se le olvida lo que le hizo a aquella persona, ¿verdad? Entonces, nuestra mente es así, es traicionera, ¿verdad? Es traicionera y es deficiente. Entonces, olvidamos con facilidad. Entonces, Dios quiere que estemos recordando. ¿Por qué venimos los días que están programados de culto? ¿Por qué? Es para que no se nos olvide nuestra vocación. Nuestra vocación como hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia todos los días? Para que no se nos olvide que somos pueblo de Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días? Para que no se nos olvide que tenemos que tenerle paciencia al prójimo, perdonar al que nos ofende, pedirle perdón a quien le ofendemos, en fin, todo. Si nosotros dejáramos de leer la Biblia por un año, yo les aseguro se nos olvida todo lo que en todos estos años hemos aprendido. Si un día decimos, me desconecto totalmente y dejo de leer, se nos olvida. Entonces, Dios sabe de qué estamos hechos. Entonces, Él nos ha dejado a nosotros mandamientos para que nosotros recordemos todas las cosas, para que recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué debemos de recordar con la Pascua? ¿Qué debemos de recordar con la Cena del Señor? ¿Verdad? ¿Qué debemos de recordar? Entonces, vamos a aprender una sola cosa bien sencilla este día. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a aprender varias, pero vamos a aprender una cosa central, una cosa vital para nosotros. Vamos a aprender una sola cosa sencilla en esta mañana. Vamos a leer, voy a explicar varias cosas para llegar a una sola cosa bien importante, ¿verdad? De todo vamos a aprender, pero vamos a llegar a un solo punto bien importante para que es la cena del Señor. Entonces, ¿qué debemos de recordar? ¿Verdad? Entonces, en la primera parte de esto que les quiero compartir, la Pascua y la Cena del Señor, ¿qué es eso? En el primer verso que hemos leído dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. De noche. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Aquí nosotros tenemos un mandamiento. Esto es un mandamiento. Esto es algo que es algo que el Señor nos ordena, que se debe de recordar. Entonces, en otra ocasión vamos a tratar cómo se debe de recordar, ¿verdad? Ahora vamos a tocar el punto que nos corresponde. Y lo que tenemos nosotros en primer lugar, debemos de recordar la Pascua y la Cena del Señor, pero en calidad de mandamiento. Entonces, no es una opción, debemos hacerlo de manera correcta. De manera correcta, pero debemos de hacerlo. Y un mandamiento es una orden que debemos de hacerlo y no podemos decidir un día hacerlo y otro día no hacerlo. El mandamiento, usted tiene, cada familia tenemos un techo donde vivimos. Y sabemos que ese techo es para que allí nos beneficiemos, ¿verdad? Que el sol de día no nos caiga sobre nuestro cuerpo y el frío de la noche no caiga sobre nuestro cuerpo. Muy bien. Pero yo no puedo decir, hoy voy a dormir adentro de la casa y mañana afuera. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la casa es para dormir dentro de ella, no fuera de ella. Entonces, es bien importante que comprendamos lo que es un mandamiento. Y aquí de entrada en el primer verso lo que tenemos es un mandamiento. Y un mandamiento no vamos a nosotros obedecerlo cuando nosotros querramos, cuando nosotros andemos de buen ánimo, cuando nosotros andemos dispuestos, cuando nosotros andemos de un buen carácter, cuando nosotros andemos sanos, cuando nosotros andemos enfermos, cuando nosotros estemos
con mucho trabajo, o cuando nosotros estemos sin trabajo. Hoy necesito al Señor porque no tengo nada, hoy no lo necesito, hoy sí porque tengo abundancia. No, no. El mandamiento es para obedecerlo todos los días de nuestras vidas. Un mandamiento es mandamiento y es para hacerlo, es una ordenanza, es para llevarlo a cabo como es dado. Entonces, yo no puedo decir, hoy voy a honrar a mis padres y mañana no. Yo no puedo decir, hoy voy a ayudar a mis padres y mañana no. Yo no puedo decir, hoy le voy a dar de comer a mi hijo y mañana que aguante hambre. Yo no puedo, nosotros no podemos obedecer un mandamiento a nuestra manera, a nuestros caprichos, a nuestras condiciones. No, no. El mandamiento se lleva a cabo a medida que aplica a nosotros, a medida que tenemos la oportunidad de hacerlo. Si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien que en la calle y yo no esperaba encontrarme con esa persona y yo tengo el tiempo para hacerlo y yo tengo un par de monedas extras, eh, yo debo de hacerlo. Yo no puedo decir, cuando regrese, si está aquí, le voy a dar. O si me sobra de lo que voy a entrar a comprar a la tienda ahorita, de eso le voy a dar si me sobra. Si no, no, no. O sea, yo tengo que amar al prójimo y ayudar al prójimo siempre que pueda. Es el mandamiento, ¿verdad? Entonces, eh, no podemos cambiar nosotros a nuestra manera cuando poner en práctica los mandamientos y cuando no. Debemos estar a la expectativa cuando Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Viene el padre y le dice, mira, hijo, hija, ¿me ayudas a cocinar ahora porque tengo prisa? Oh, sí, sí, con mucho gusto te ayudo. Yo era el ayudante de mi mamá, ¿verdad? Yo era el ayudante de mi mamá. Sobre todo en esos días de la Semana Santa, ella le gustaba cocinar de todo, toda la semana nos cocinaba de todo, pero el sacrificado era yo. Mientras todos mis hermanos y todos los vecinos andaban jugando en la calle, yo estaba ayudándole a ella a cocinar, por ser el más calmado. Pero hoy se miran los beneficios de todo eso. Hoy se miran los beneficios, ¿verdad? Ahora mis hijos y mi esposa disfrutan de lo que les cocino cuando tengo tiempo en la casa. Y les gusta, ¿verdad? Entonces, uno debe de estar atento. Si el padre le dice a uno en este momento, ¿me ayudas a esto? Es el momento de poner el mandamiento en práctica. Espérate porque estoy haciendo mi tarea, estoy en el teléfono. Estamos en un mundo bien, bien complicado. Este martes que viene vamos a hablar eh, en Efesios 6 y acabamos de hablar del matrimonio con relación a la iglesia. Hoy vamos a hablar de los hijos con relación a los hijos de Dios. Y vamos a hablar de nuestros hijos y como hijos de Dios. Este martes vamos a hablar de eso, va a estar bien interesante. Entonces, yo no puedo decir, Padre, espérame. Como Cristo le reprocha eso a Israel en Mateo 23:23. Me parece que es Mateo 23:23, no estoy bien exacto ahorita, pero cómo le reprocha cuando dicen de que van a honrar a los padres, ¿verdad? Y le dicen, es toda mi ofrenda a Jehová con lo que te iba a honrar a ti, y dejaban de honrar a los padres. Y Cristo por eso les reprochó todo eso. Y es ahí donde la palabra de Dios nos confronta. Y es ahí donde el mundo no quiere nada con Dios, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros con dificultad le respondemos al Señor, pero ahí vamos poco a poco, y eso es bueno. Entonces, eh, yo no puedo esperar, un hijo no puede esperar obedecer al padre cuando él quiera. Cuando el padre le invita a que le ayude, si es la oportunidad, debe de hacerlo. Es el mandamiento en ese momento de ponerlo en práctica. Bien, entonces,
El mandamiento no lo vamos a manejar a nuestra manera, no. Nada de lo que Dios ha establecido lo podemos manejar a nuestra manera porque si no, no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el propósito del mandamiento? ¿Cuál es el propósito del mandamiento en esta parte que hemos leído? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el mensaje del mandamiento? ¿En base a qué está este mandamiento establecido? El propósito es recordar la Pascua y la cena del Señor. Recordarlo. Dice el verso 3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Qué debemos de recordar con la Pascua? ¿Qué debemos de recordar con el sacrificio de Cristo? ¿Qué debemos de recordar con la cena del Señor? ¿Qué debemos de recordar? ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que para Israel un día de noche salieron ellos a prisa de la esclavitud de Egipto, de servirle a Faraón en condiciones graves. ¿Qué debemos de recordar nosotros con la cena del Señor? Algunos dirán, ¿y por qué si es cena lo tomamos en cualquier hora del día? Valga la redundancia, la explicación. De la ley a la gracia, Cristo hace un cambio, no elimina nada, hace un cambio, hace un cambio. En la gracia ya no matamos animales, ya el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese es un cambio, pero no deja de haber sacrificio, solamente que el sacrificio viene a ser perfecto, ¿verdad? ¿Qué había pasado con Israel? Los sacrificios eran imperfectos, ya no ofrecían el animal de un año sano, sino cojo, ciego, apaleado. Ese animal que se sacrificaba delante de Dios era apartado, era sacado de lo mejor de lo que no se lastimaba. Entonces, Cristo viene a ser el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Entonces, debemos de recordar con este mandamiento de la cena del Señor que también nosotros un día Dios nos libró de la autoridad que tenía Satanás de nosotros y nos tenía esclavos del pecado. Usted me dirá, ¿y qué es eso? ¿Y en qué me beneficia eso? Y todo esto. Bueno, si usted entiende eso, de que hemos sido libres de la autoridad que tenía Satanás sobre nosotros, nuestra vida va a ser bendecida, va a ser gozosa como hijos de Dios, andando en el reino de los cielos, obedeciendo su mandamiento, viviendo como el nuevo hombre que somos creados en Cristo Jesús. Entonces, recordar la Pascua o la cena del Señor sin pecado, sin levadura. La levadura es tipo del pecado. Y aquí dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. 7 días. Entonces, el día 7 es el día perfecto del Señor. En el 7º día en la creación, el Padre descansa porque crea todo. En el 7º día, el pueblo de Israel debe de descansar para tener una relación con su Creador, con su Redentor, con su Dios, con su Padre. En el 7º día. El número 7 es el número perfecto en la numerología, es el número perfecto de Dios, en donde Él creó todo, en donde Él hace todo, en donde Él nos pide que descansemos. A Israel se le da de la manera que se le dan estos mandamientos y esto es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto hay un cambio, pero no se elimina nada. Entonces, Israel sale un día de noche de Egipto. Nosotros no salimos a la misma hora todos de Egipto. De la autoridad que tenía Satanás sobre nosotros, no salimos todos de noche. ¿O cuántos nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Salvador después de las 6 de la tarde? ¿Cuántos nos arrepentimos a esa hora? Mi esposa y yo, aproximadamente a esta hora, un poquito más tarde, como casi a las 12 del mediodía, recibimos a Cristo como Salvador terminando la escuela dominical. En una escuela dominical, alrededor de las 12 del mediodía.
porque la escuela dominical empezaba a las 10 de la mañana. Yo recibí a Cristo de día. A mí no me sacó de la esclavitud de noche. Por algunos que dicen de que la cena del Señor se debe de tomar solo en la noche porque es cena. Ahorita nosotros aquí estamos en mediodía. En el otro lado del mundo, ahorita es de noche. Si nosotros al rato aquí vamos a tomar la cena del Señor y a la misma hora otra iglesia la va a estar tomando allá al otro lado del mundo donde es de noche. ¿Cómo quedamos ahí entonces? ¿Aquellos están bien y nosotros estamos mal? No, es que en la gracia cambia. Es la cena del Señor, no importa el horario, es la cena del Señor. Es por nuestros pecados. Es para recordar que un día, independientemente de la hora en que el Señor nos sacó a cada uno de la autoridad del pecado, de la esclavitud del pecado, nos liberó, independientemente de la hora que sea, y en eso nos enfocamos, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que un día fuimos libres. Pero me llama mucho la atención, porque para Israel el mandamiento es una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Pero de alguna manera mantenían la mirada sobre la Pascua. De alguna manera lo mantenían. Porque en el mismo verso 3 dice, no comerás de ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes. Una vez al año el pueblo iba a recordar la Pascua, que significaba la salida de la esclavitud de Egipto. Pero les continúa diciendo y le dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. O sea que una vez al año era para que, porque yo creo que después de un año, yo creo que la mente se nos va completamente todo. Todo. Al volverlo a recordar a cada año, entonces yo creo que estamos haciendo, ¿verdad?, un reset y estamos actualizándonos cada año. Y con esa vez al año yo creo que el pueblo no se le olvidaba el resto del año. Y le dice que es para que lo recuerden todos los días. Entonces, nosotros como seres humanos, igual que el pueblo de Israel, probablemente se nos olvide todo el año, pero la gracia es perfecta. Y ya no tenemos que esperar una vez al año, sino que ya todas las veces que lo hagamos, dijo Cristo, todas las veces que lo hagamos. Cristo ya no nos dejó el mandamiento de recordar la cena del Señor con cierta fecha. Aquí es bien específico en el mes de Abib. El mes de Abib, que es el mes de Abib es el primer mes del año judío. Y Cristo a nosotros no nos deja la cena del Señor específicamente para un mes, para una hora, para determinada fecha. ¿Saben por qué? Porque Cristo está redimiendo todos los días. Todos los días. Entonces, observen esto. Esto es meramente enseñanza. Y con el tiempo, los que ahorita no lo entienden, con el tiempo lo van a entender como un día lo entendí yo. Nosotros deberíamos de celebrar la cena del Señor todos los días. Y no estaríamos mal. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días Dios redime almas. Todos los días Dios redime almas. Nosotros no lo hacemos una vez al mes, como les decía hace un momento, en calidad de doctrina o de dogma. Lo hacemos para recordarlo, para estar pendientes de que esa fecha la tengamos bien apartada, pues, ¿verdad? Por eso, pero no por ningún tipo de enseñanza, de doctrina, ni seguir doctrinas de nadie. No. Si nosotros todos los días tomáramos la cena del Señor, estaríamos en lo correcto, porque Dios todos los días está obrando en redimir almas. Y como la cena del Señor es para que las almas redimidas recuerden el sacrificio que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Entonces, por qué nosotros debemos de recordar y por qué nosotros debemos de tomar la cena del Señor y por qué nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, el próximo mes se va a tomar? Si a Israel se lo diste una vez al año, nosotros la vamos a tomar 2 en el año, ya es mucho más. Entonces, Señor, si este mes no puedo, el otro mes voy. No, porque ministerialmente como pueblo sabio lo establecemos que como congregación y en calidad de enseñanza lo estemos haciendo cada primer domingo del mes.
Y usted no puede venir a pensar de manera incorrecta de decir el mandamiento lo voy a hacer el otro mes. Este mes no, Señor, porque tú me entiendes, ando ocupado. No, no, es que Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Y con tiempo se sabe que el primer domingo del mes nosotros recordamos la cena del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros apartemos ese tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar? Que un día el Señor nos hizo libres del pecado, que ahora somos sus hijos, que ahora el pecado no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, que la enfermedad no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. O sea, el que usted esté aquí ahora y que diga, oh, vamos a tomar la cena del Señor, es para nosotros recordar que somos libres, que le pertenecemos a Cristo, que somos hijos de Dios, que ya no somos desconocidos para Dios, que hemos sido reconciliados con Dios, que ahora hemos vuelto a esa relación, a tener esa intimidad con Dios como redimidos, como hijos. Y que Satanás ya no puede impedirnos en eso, ya no tiene el derecho, ya no puede legalmente. Legalmente nosotros le pertenecemos a Dios. Legalmente nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios y decir yo voy porque voy, yo hago porque soy tu hijo, Señor. ¿Verdad? Tomar esa autoridad de fe de que ya Satanás no tiene nada en nosotros. Dice Pablo a los Corintios, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa creada. Y al último añade y dice, y ninguna otra cosa creada, después de enumerar una lista donde dice ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni enfermedad, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y por último dice, y ni ninguna otra cosa creada. Y Satanás es creación de Dios. Y noten una cosa, en el huerto del Edén, cuando el hombre peca y Dios lo llama a cuenta, le dice, ¿y dónde estabas? Porque ya se había escondido. Y le dice, es que estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Es que la mujer que me diste. La mujer que te di no fue humilde en decir, perdóname, desobedecimos. Va con la mujer y le dice la serpiente. A Adán y a Eva los castiga. A Satanás ni siquiera le preguntó por qué lo hizo y le dio opción. Simplemente va y le dice, te arrastrarás todos los días de tu vida, todo el tiempo, ¿verdad? Pero no hay una oportunidad para Satanás. Para nosotros hay oportunidad. Nosotros somos perdonables. Satanás no es perdonable. Nosotros realmente necesitamos un poquito de fe como grano de mostaza. Un poquito de fe como grano de mostaza. Un poquito de conocimiento para que vivamos como hijos de Dios bendecidos y en victoria. Un poquito. Entonces, Israel sale un día. Israel sale como nación todos el mismo día, la misma hora, todos salen el mismo día, a la misma hora, todos salieron a la misma hora de Egipto, todos, como nación, como pueblo, todos. La iglesia no. Mire, de los que estamos aquí ahora, ninguno fuimos redimidos el mismo día, ni al mismo año, ni al mismo mes, ni a la misma hora. Ninguno. Y nosotros deberíamos de estar tomando la cena del Señor durante el mes, según los días que cada uno fue redimido. ¿Qué creen que pasaría con eso? Tendríamos que estar tomando la cena del Señor todos los días. Ahora, tomarla un día al mes como enseñanza, como ordenación, ¿verdad? Para recordarlo, ¿será justo no participar de ella? No. Ahora, este es un mandamiento. Este es un mandamiento. Entonces,
Y el punto principal es que nosotros recordemos con la cena del Señor y que el pueblo de Israel le recuerde con la Pascua que fueron libres de la esclavitud del pecado. Ese es el punto principal. ¿Qué quiere decir ser libres ser libres de la esclavitud del pecado? Que somos libres para disfrutar como hijos de Dios. Que somos libres para disfrutar del amor y de la misericordia de Dios. Que somos libres para disfrutar del Espíritu Santo. Que somos libres para disfrutar de la revelación de la palabra de Dios. Que somos libres para amar al prójimo. Que somos libres para amar a Dios. Que somos libres para amarnos a nosotros mismos. Que somos libres para disfrutar de la paz de Cristo. Que somos libres para disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, eso significa ser libres. Eso significa recordar, ¿verdad? La cena del Señor. Entonces, con un día al mes que nosotros la tomemos, pero con esa convicción de fe, venir con esa disposición, venir con ese espíritu de fe. Señor, venimos a recordar tu sacrificio, el sacrificio que nos hizo libres del pecado y que ahora podemos caminar en tu luz admirable, Señor. El resto del mes, usted y yo vamos a vivir gozosos. El resto del mes el Espíritu Santo nos va a estar recordando. Acuérdate que hace 2 semanas tú tomaste la cena del Señor. Acuérdate que recordaste el sacrificio del Cristo Redentor quien te hizo libre. Ahora ya no eres huérfano, ya no estás abandonado, eres hijo de Dios. El Padre te cuida desde lo alto. Y empieza a ministrarnos el Espíritu Santo todo. Cuando entramos en plena certidumbre de fe a obedecer el mandamiento. Entonces, Israel sale completamente como nación. Nosotros no salimos del pecado como nación. Ahora varios van a ser redimidos en todo el planeta, en cualquier parte del mundo. Hoy muchos van a ser redimidos. Entonces, la cena del Señor es para que nosotros recordemos que somos libres. Bien. Recordar todos los días de nuestra vida que Cristo ya nos hizo libres del mundo de pecado en que vivimos en otro tiempo, para que no cometamos el error de relacionarnos con el pecado nuevamente de manera viciosa. Eso es bien importante. O sea, que la libertad a la que Cristo nos ha llamado y la que recordamos cuando tomamos la cena del Señor es para recordar que nosotros no podemos volver al lodo de donde salimos, a la práctica. Pecamos todos, pero la Biblia habla de pecado de muerte y del pecado que no es de muerte. Pecamos sí por nuestra naturaleza humana. Pecamos porque somos aún polvo. Dios en el Salmo 103 lo dice, que Él se acuerda de nosotros y se acuerda que somos polvo, que aún somos polvo, ¿verdad? Entonces, pecamos, ¿verdad? No porque querramos, sino que por nuestra condición, porque el pecado está en nosotros a causa de nuestra naturaleza. Pero el vivir viciosos o viciados en el pecado, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Ya no debemos de vivir esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de recordar todos los días el sacrificio de Cristo. Entonces, nuestra mente se va a mantener refrescándose, ¿verdad? Refrescándose, o la cena del Señor. Por ejemplo, si la tomamos cada mes, ¿verdad? 2 semanas después de que lo tomemos, 2 semanas después de este día, nosotros vamos a estar recordando que la acabamos de tomar, ¿verdad? Y 2 semanas después de ahorita, no solamente vamos a estar recordando que la acabamos de tomar, sino que vamos a estar recordando que faltan otras 2 semanas.
sencillo, hermanos, bien sencillos. De aquí a 2 semanas vamos a estar recordando, hey, acabo de tomar la cena del Señor. Señor, yo soy libre. Yo no soy esclavo del pecado, Señor. Yo ya no soy esclavo del pecado. Y entonces ahí de repente pongan esa alabanza del hermano que ya está en la gloria de Dios, descansando, de este Julio Melgar, ¿verdad? Esa alabanza que él sacó, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y usted lo dice eso sin acordarse de las tinieblas, solo enfocándose en el reino de los cielos. Y entonces usted está pegando esos pensamientos de Dios en nuestras mentes. Los estamos pegando en nuestras mentes. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo nos empieza a recordar y la gloria de Dios empieza a dejarse ver en nosotros y empezamos a experimentar la gloria de Dios como hijos de Él. Entonces, es importante estar recordando, ¿verdad? Para que podamos retener en nuestra mente y todo eso. Entonces, todos los días de nuestra vida es para que todos los días nosotros estemos recordando. Entonces, el mandamiento fue para todo el pueblo de Israel. Todos salieron de Egipto. Fue para todo el pueblo. El próximo mes, primero Dios, vamos a ver qué es lo que le pasaba al pueblo que no lo tomaba. El próximo mes vamos a ver, primero Dios, en otro tema con relación a la Pascua y a la Cena del Señor, qué le pasaba a los que no la tomaban. Porque el mandamiento era para toda la nación de Israel que recordaran la Pascua. ¿Por qué? Porque todos habían salido el mismo día, a la misma hora, en el mismo mes, de Egipto, de la esclavitud. El mandamiento es para todos. Ahora, en la gracia, el mandamiento deja de ser para algunos redimidos y para otros no. O para otros sí, para otros no. No, es igual. En la gracia, el mandamiento de recordar la cena del Señor es para todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ok, entonces, si el mandamiento es para todos, ustedes van a poder estar viendo estas prédicas que van a ir quedando ya grabadas. Usted se va al primer domingo del mes y usted va a poder seguir la secuencia porque yo voy en secuencia en esto. Voy a estar repitiendo algunas cosas porque voy en secuencia para darme a entender. Y lo que ustedes no me logren entender cada primer domingo del mes, váyanse a la aplicación a ver los mensajes y ustedes síganlos. Síganlos para que puedan enfocarse un poquito mejor. Entonces, el mandamiento para la iglesia es para todos. Entonces, en la iglesia nos será permitido que hayan algunos redimidos que decidan no tomar la cena del Señor porque no tienen tiempo o porque andan en pecado. No, no, no está abierto eso. Esa posibilidad no existe. La cena del Señor es para que la tomemos todos. Todos. Porque si de entre los redimidos hay algunos que no la toman porque andan en pecado, entonces están negando a Cristo. Y dice que el que le negara a Él también nos negará de delante del Padre. Si una persona como redimida dice, no, yo no la tomo porque no tengo lugar, no la voy a tomar porque ando en pecado. Si el sacrificio de Cristo es para perdonarnos, si el recordar la cena del Señor es para ponernos a cuenta con Él, pero de corazón, como lo hacía David, como lo hacía David, como lo hacía el rey David, de corazón, dolido por haberle fallado al Señor. Bien, cuando uno decide arrancar un árbol, porque ya no funciona, porque se va a hacer una construcción y hay necesidad de usar ese espacio y es una necesidad, vamos a sacrificar ese árbol, aunque sea de fruta o de sombra o ornamental, de lo que sea el árbol, pero lo vamos a sacrificar porque ahora tenemos la necesidad de edificar algo en esa área y vamos a sacar el árbol, ¿verdad? Y hay árboles que no se pueden dejar ahí porque
o la raíz va a impedir o va a haber un problema para que pase la pared por ahí, entonces la persona se ve en la necesidad de no solo cortar el árbol, sino que de extraer también las raíces. Sacar el árbol con lo superficial y sacarlo con aquello que no se mira, la raíz. Entonces, la cena del Señor es para que nos pongamos a cuenta con el Señor, para que saquemos nuestros pecados, pero no es para que saquemos nuestros pecados del diente al labio. No, el pecado tiene que salir de lo más profundo, de donde está bien enraizado. Y el pecado tiene que salir con todo y raíz. No solamente, Señor, perdóname porque estoy siendo infiel a mi esposo, a mi esposa. Señor, perdóname porque yo entiendo que estoy siendo infiel, pero solo pidiendo perdón en ese momento y no pidiendo perdón por ese pecado que está dentro de la persona. No, Señor, reconozco que tengo un problema de infidelidad y yo renuncio a él. Yo no lo acepto, Señor. Yo entiendo que esto es algo grave y yo no lo acepto en mi vida, Señor. Yo renuncio, Señor, y te pido que me ayudes. Pero no, hombre, algunos están pidiendo perdón del diente al labio y abrazando el pecado, queriéndole pedir perdón aquí y allá escondida ir a darle rienda suelta a sus emociones. ¿Qué es eso? Eso es jugar al cristianismo. Eso es jugar a ser hijo de Dios. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Pero las cosas se hacen bien. Porque a Dios no lo engañamos. El que nos podemos engañar es a nosotros mismos. Pero a Dios no lo engañamos. Entonces, la cena del Señor sí es para todos. Pero no hay que jugar con ella tampoco. Y aquel que juegue o el que no quiera jugar, aquel que cree que no jugar con la cena del Señor es mejor evitar hacerla, es lo mismo. Si una persona no toma la cena del Señor porque se siente que anda en pecado y otro que la toma pidiéndole perdón a Dios del diente al labio, es lo mismo está errando, lo mismo se está equivocando, lo mismo. No, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Todo en la vida debemos de aprender a hacerlo bien, porque si lo que no hacemos bien, tarde o temprano, eso, por haber quedado todo chueco, eso se va a quebrar, eso se va a desnivelar, eso se va a arruinar. Se va a arruinar. Entonces, la cena del Señor sí es para todo redimido y ningún redimido puede abstenerse de participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Ninguno, 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 ninguno. Pero debe de hacerlo bien. Debe de hacerlo para honra, no para deshonra. Debe de hacerlo para sanidad, no para enfermedad. Entonces, el mandamiento de la cena del Señor es para todos, hermanos. Es para todos. Para que todos recordemos que un día, yo recuerdo que un día, y yo eso lo tengo bien grabado en mi mente, la mañana en que recibimos con mi esposa al Señor como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo lo recuerdo. Una mañana alrededor de las 12 del mediodía, terminando la escuela dominical. Yo lo tengo bien claro. Y no se me olvida. Nunca se me ha olvidado hasta el día de hoy. Entonces, ¿de dónde nace esa enseñanza dentro de la iglesia cristiana evangélica? ¿De dónde sale esa enseñanza que si usted anda en pecado no tome la cena del Señor? ¿De dónde? Esas son doctrinas de demonio. ¿De dónde sale eso? Son doctrinas que se vienen arrastrando del catolicismo, que se vienen arrastrando, que se vienen jalando de la iglesia tradicional. Usted está en adulterio y no puede tomar la cena del Señor. Nosotros no somos quienes para decirle a ninguna persona, usted lo debe de hacer, usted no lo debe de hacer, ninguna.
Todos somos libres del pecado para que también todos decidamos cómo vivir como hijos de Dios. La enseñanza es para que todos tomemos. La semilla cayó en 4 tierras, dijo Cristo. Una en 3 piedras, en 3 pinos en el camino y otra en tierra fértil. La que cayó en tierra fértil fue la que produjo. Entonces, nosotros debemos decidir que la palabra de Dios caiga en nosotros en tierra fértil. Nosotros, cada uno. Yo no lo voy a obligar a usted a que crea lo que yo creo. Yo creo lo que le predico. Desde el momento que yo le predico algo de la palabra del Señor, es porque yo ya lo creí y lo estoy practicando. ¿Verdad? Ya lo creo. Hay muchas cosas que hay que corregir dentro de la iglesia. ¿Verdad? Hay muchas cosas que hay que corregir. Obviamente, hay que hacerlo con mucho tacto. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de recordar la Pascua y la Cena del Señor para que el pecado ya no gobierne en nuestras vidas de manera viciosa, sin levadura, por 7 días, dice aquí, ¿verdad? Por 7 días. Entonces, eso significa, esos 7 días significa que todos los días, y nosotros en la iglesia, sin levadura. La levadura es tipo del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué sin pecado? Porque cuando pequemos nos desechamos el pecado. ¿Verdad? Como dice Hebreos 12, dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. Entonces, el pecado debemos de desecharlo. Cuando llega a nuestra vida, sacarlo. Llegó hoy, al sacarlo. Volvió a llegar otra cosa, sacarlo. Y así, sacarlo. Ya no tiene de por qué el pecado echar raíces en nosotros. Entonces, eso es sin levadura, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y con esta cita bíblica voy terminando. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a ver versos 27 al 32. Dice así. Miren la recomendación del apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia, un hombre que manejaba la Torá, ¿verdad? De principio a fin con un conocimiento bien amplio y una aplicación bien amplia. Dice Primera de Corintios 11, del 27 en adelante, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nadie nos debe de obligar a que hagamos algo. Nadie. Nosotros debemos de aprender a probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿cómo ando yo delante de Dios? Cada uno conoce qué es lo que siente en su corazón, en sus pensamientos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Cada uno. Cada persona sabe si siente, si carga el espíritu de fornicación, de adulterio. Cada persona. Cada persona debe de ser consciente de saber qué es lo que siente en su corazón, en sus pensamientos, qué hay. Entonces, y probarse a uno mismo. Entonces, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice después? Mire, tiene una coma. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma. Y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Aquí el apóstol Pablo está dejándolo un poco claro, obviamente examinando los versículos un poquito más detallados, pero él está dejando claramente detallado que es para que lo hagamos todos. Y si alguien no se quiere poner a cuentas con el Señor sobre el pecado que está haciendo y renunciando al pecado que lo está agobiando, entonces no ha nacido de nuevo. No quiere vivir como hijo de Dios. Porque todos estamos expuestos a pecar de una u otra manera. Todos. Todos. Pero el asunto es permitir que el pecado vuelva a echar raíz en nosotros. Eso no lo podemos permitir. Entonces, cuando yo me pruebo a mí mismo
y participo. Cuando dice el apóstol Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, eso significa a que veamos cómo andamos y decirle, Señor, estoy así y así, y yo te pido perdón y renuncio a todo eso. Cancelo todo eso y te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes, Señor. Entonces en esa manera lo vamos a hacer correctamente. Verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El punto está en examinarnos. ¿Cómo andamos? Y una vez examinados y teniendo claro nuestro diagnóstico espiritual, entonces tomar la decisión de lo que debemos de hacer, renunciar al pecado que está queriéndose manifestar en nosotros y lo que ya hemos hecho, pedirle perdón al Señor y decirle al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Pero no, pues hay algunos que no le quieren pedir la ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque quieren pedirle perdón un día y al otro día seguirlo haciendo. Eso es un juego. Eso es jugar con la salvación. Entonces, dice el apóstol Pablo aquí dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aún, hermanos, que el Señor nos esté juzgando a nosotros por lo que hacemos mal, al final trae beneficio. Porque los juicios del Señor son justos. Entonces, el apóstol Pablo es bien claro, ¿verdad? Que dice que todos debemos de participar de la cena del Señor. Obviamente examinándonos, poniéndonos a cuenta con el Señor. Así de que si examinamos en la Biblia, ¿dónde dice que si alguien ha pecado no debe de tomar la cena del Señor? Entonces lo practicamos. Si encontramos citas bíblicas que respalden esa enseñanza o doctrina, ese dogma, entonces lo practicamos. Pero no hay ni una sola cita bíblica que diga que si alguien anda en pecado no la tome, porque Cristo vino por el pecador, no por el que no peca. Cristo vino por el enfermo, no por el sano. No tendría sentido entonces para qué existe el médico y la medicina si no hay enfermos. No tendría sentido que al médico vaya el sano. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué sentido tendría que un sano vaya a pasar consulta? Doctor, no me duele nada, pero quiero que me examine todos mis órganos. ¿Verdad que no tendría sentido? Bien, es lo mismo lo espiritual. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué caso tiene que Cristo venga por los enfermos y le estamos diciendo al enfermo, no puedes acercarte a Cristo? ¿De dónde viene esa enseñanza? De la iglesia tradicional. De la iglesia tradicional. Siempre impidiéndonos acercarnos a Dios. Y Cristo vino a servirnos de propiciación. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo vino a reconciliarnos, a darnos sanidad, restauración, a que sintamos la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, no permitamos ese tipo de enseñanzas erróneas. Él vino por el pecador. ¿Y cómo es que le vamos a decir a alguien, usted está pecado, no puede tomar la cena del Señor? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué teología existe eso? En ninguna. No hay ningún solo versículo bíblico que respalde que una persona que está en pecado no la tome. Por el contrario, lo vamos a ver el próximo mes. Lo vamos a ver el próximo mes. Para Israel, tanto para la iglesia, el que no tomaba la cena del Señor le iba malísimo. El que no tomaba la Pascua le iba malísimo. Malísimo. Porque todos tenían que tomarlo porque todos habían salido
todos habían salido de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos diciéndole al Señor, un día me rescataste, un día pagaste el precio por mi vida, un día me diste vida en ti, Señor. Un día tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y venciste a Satanás por mí. Venciste a Satanás por mí. Venciste a Satanás por mí, Señor. Me diste vida y yo tengo vida. Y porque tengo vida, yo ahora te recuerdo. Porque tengo vida, yo ahora recuerdo el sacrificio a través del pan y el vino que hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Cristo vino para acercarnos al Padre, no para alejarnos del Padre. Para que estemos cerca de Él, no para que estemos lejos de Él. Entonces, vamos a seguir aprendiendo el próximo mes acerca de esto y vamos a hablar de eso, de cómo es que Dios preparó esto para que lo hagamos todo y las consecuencias del que no lo hace. Las consecuencias del que no lo hace y el beneficio del que lo hace.